El senador Robert Daza Guevara se destaca por ser un reconocido líder y se define a sí mismo como un senador campesino. Es técnico en agroecología e ingeniería agrónoma de la Universidad de Nariño y licenciado en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario de la Universidad Santo Tomás. Dialogamos con él sobre la convocatoria del gobierno a las calles para discutir las reformas que cambiarán la vida de los colombianos, su visión del campesino como sujeto de derechos y las estrategias para que los jóvenes rurales tengan oportunidades de vida digna para permanecer en el campo. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Robert Daza. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy agradecido por la invitación que nos hace. Estamos muy contentos de estar aquí en este programa y bueno, para lo que usted necesite. Bueno, senador, muchas gracias por esas palabras. Senador, ¿por qué el gobierno y el pacto decidió citar a las calles para debatir estas reformas que se avecinan en 2023? Bueno, recordemos que este gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que no es de una persona, sino es de un pueblo que en su campaña y a través de la historia ha demandado cambios estructurales. Esos cambios estructurales tocan unos poderes intocables en la historia de este país. Y por lo tanto, la fuerza de nuestro presidente Gustavo Petro, nuestra vicepresidenta Francia Márquez, está en todo ese movimiento social que se echó al hombro la campaña y el programa de gobierno Colombia, una potencia para la vida, y de esa manera tiene que continuar. La comunidad, el movimiento social en las calles son la expresión legítima de que Gustavo Petro está respondiendo a las necesidades que le comunicaron, que le mandataron la gente cuando fue toda esa grande movilización en la campaña, pero que luego se trasladó a una participación popular, por ejemplo, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Con los diálogos sociales vinculantes. Con los diálogos sociales vinculantes, que fue una movilización territorial principalmente, ¿no? Más de 52 diálogos territoriales, regionales, donde la comunidad, desde el líder de la vereda hasta gobernadores, alcaldes, actores de la política, del empresariado, pudieron hablar y manifestar qué es lo que quieren que se haga, que se cambie en estos 4 años. Senador, el Plan Nacional de Desarrollo es claro que los diálogos vinculantes pues estuvieron de viaje por todo el país, pero con las reformas hay algunos sectores que dicen que no se han socializado de la forma que ellos esperaban pues para entender y para aportar. ¿Qué les dice a estos sectores? Bueno, y ha habido unos escenarios de diálogo indiscutible, ¿no? Como ningún otro presidente, ningún otro gobierno lo han tenido, principalmente con los sectores populares. Porque los gobiernos anteriores concertaban sus planes de desarrollo con el empresariado, con los banqueros, bueno, con los políticos, con los clanes políticos tradicionales que son los voceros en el Congreso de la República. Esta interlocución que se ha hecho ha sido una interlocución con la gente que nunca ha tenido vocería para colocar sus propuestas de solución a los problemas que se tiene principalmente en los territorios periféricos. Y la interlocución ha sido, el diálogo ha sido un diálogo fluido, ha sido un diálogo de escucha por parte del gobierno. En el Plan Nacional de Desarrollo está reflejado todas esas aspiraciones que comunidades campesinas, indígenas, las mujeres, la juventud, quieren que se empiece a resolver en estos 4 años. Y como senador, eso es lo que yo voy a apoyar en los debates que se dé en las comisiones y en los debates que se den en la plenaria. Como senador de la República, ¿qué opina de esta manifestación en las calles y qué expectativas tiene? ¿Va a acercarse a las personas? ¿Van a escuchar a estos sectores para adaptar algunas sugerencias para la reforma? Bueno, como bancada del Pacto Histórico y principalmente como representante del campesinado en el Senado de la República, hemos venido haciendo la invitación para que hoy salgamos con toda la tranquilidad, salgamos con alegría, con optimismo,
hacer parte de estos cambios que estamos haciendo liderados por el presidente Gustavo Petro. Y que como bancada también del Pacto Histórico tenemos responsabilidad de que estos cambios sean unos cambios sugeridos por la gente, sean unos cambios que quiere la gente, no sean cambios pensados en los escritorios, no sean cambios pensados por los tecnócratas de los ministerios, sino sean cambios que tengan esa esencia real de pueblo, que son las comunidades organizadas, comunidades no organizadas, pero que están de acuerdo y respaldan estos cambios, y eso se expresa en las calles. Se expresa con alegría, se expresa caminando, son manifestaciones espontáneas y libres, donde la gente da un indicador de que está de acuerdo con la forma de gobernar que ha propuesto este gobierno del Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Senador, estas manifestaciones recuerdan mucho a las manifestaciones de presidentes de antaño, que hablaban era desde la plaza pública y que con la penetración de los medios, con el radio, con la televisión, pues poco a poco se fue perdiendo ese acercamiento con el pueblo. Ahora existen herramientas digitales que incluso en Suiza les permiten celebrar referéndums a través del celular, a través de blockchain y demás. ¿Cómo buscar un matrimonio adecuado entre la socialización directa con el pueblo, pero también una participación democrática efectiva a través de los métodos digitales? Bueno, yo creo que hay medios digitales y también de la televisión, de la radio, las páginas de internet donde el gobierno tiene colocado al público toda su apuesta y todas sus propuestas de cambio. La comunidad en general ahí puede consultar eh, en realidad, bueno, cuáles son los textos y cuál es la letra menuda, digámoslo así, de los cambios que se proponen. Pero sí es importante el contacto físico. Nosotros, como colombianos y colombianas, somos muy afectivos y afectivas. Nosotros somos más de la conversa directa, de el mirarnos a los ojos, el de expresar de manera sincera y espontánea lo que estamos sintiendo, que esa es una limitante de la comunicación digital y de la era de la informática, que es mucho más fría, es mucho más impersonal y pues con estas manifestaciones masivas en las calles, lo que estamos expresando, precisamente lo que les dije anteriormente, es esa alegría con la que nosotros estamos afrontando y estamos avanzando en este gobierno del cambio. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Senador, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, algunos sectores académicos consideran que el campesino está quedando un poco por fuera, pero tienen la expectativa de que en el Congreso se corrija. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo no es únicamente el proyecto de ley que se radicó, sino también hace parte integral del Plan Nacional de Desarrollo, las bases del plan que se radicaron también en fechas anteriores, y también recoge las relatorías que se hicieron de los diálogos sociales vinculantes, territoriales bueno, y sectoriales. Recordemos que acá hubo una convención campesina en el mes de diciembre, creo, donde el presidente Petro estuvieron los ministros, ministras, y allí el presidente Petro hizo una invitación al campesinado, es que hagamos una alianza Estado-campesinado para ayudar a resolver problemas estructurales que por las políticas desafortunadas de anteriores gobiernos hemos entrado en una crisis, por ejemplo, la crisis alimentaria, por ejemplo, la amenaza de una crisis hídrica, que es donde el campesinado actuamos, porque somos los que tenemos la capacidad para producir la comida, una comida propia, que le genere renta, que le genere dividendos a la economía nacional, que resuelva problemas de ingresos que hoy no los tienen los campesinos y campesinas porque se está importando la comida. De igual manera que le garantice el agua a los hogares de las ciudades, que le garantice el agua a los campesinos para los procesos productivos.
Entonces, en ese llamado, en esa propuesta que hace nuestro presidente Gustavo Petro, está el compromiso de hacer de este acuerdo nacional entre el campesinado y el Estado una de las herramientas principales para salir de la crisis en la que nos dejaron los gobiernos anteriores, pero para proyectar un Estado fuerte, un Estado que garantice sostenibilidad en temas alimentarios y en temas ambientales. En el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros no encontramos conceptos, por ejemplo, como campesinado como sujeto de derechos, como reforma agraria de manera explícita, pero intrínsecamente se recogen acuerdos de movilizaciones anteriores, por ejemplo, como el artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo anterior, donde se habla de la construcción de una política pública para atender los problemas del campesinado desde el gobierno, que precisamente eso es lo que le va a dar desarrollo al proyecto de acto legislativo que ya viene a mitad de camino, donde se reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Es decir, la reforma al artículo 64 de la Constitución, donde además se adopta la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas, que fue aprobada por las Naciones Unidas en noviembre del 2019. De manera que, de alguna forma, pese a que no esté redactado en eso, pues ya dentro de las acciones del gobierno sí se implementan acciones concretas para el campesinado colombiano. Sí, o sea, yo creo que allí están los elementos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, hay un capítulo campesino, pero sin embargo estamos preparando una reunión de una bancada campesina donde le vamos a solicitar a Planeación Nacional, le vamos a solicitar a los ponentes para que no quepa ninguna duda, que quede expreso en el Plan Nacional de Desarrollo como instrumento de planeación de estos 4 años, que el campesinado tiene un lugar importante en la transformación, en el inicio de la transformación de este país. Y precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo tiene que recogerse este concepto de campesinado como sujeto de derechos, que pues le da una connotación particular a la negación y al desprecio que gobiernos anteriores siempre tuvieron con el campesinado. Es decir, nuestros territorios campesinos tienen que ser sujetos y objetos de inversión prioritaria desde el gobierno nacional. ¿Cuáles son esas inversiones? Inversiones en temas de salud, de educación propia, de infraestructura, de vías de comunicación. Y que son cosas que ya no son únicamente anuncios de políticas públicas, no son anuncios de estrategias de proyección política, sino que en el presupuesto actual ya se colocó una buena partida, por lo menos 3 billones de pesos, por ejemplo, para vías terciarias. Se aumentó por lo menos en un 100% el presupuesto del Ministerio de Agricultura, y tenemos que darle un enfoque a esa inversión del Ministerio de Agricultura. En los gobiernos anteriores, esas inversiones del Ministerio de Agricultura eran para los gremios, es decir, para los empresarios del agro. Hoy, esas inversiones que se tienen que hacer desde el Ministerio de Agricultura deben ir a las comunidades campesinas, que son las que están produciendo con sus propios esfuerzos, están sufriendo todos los ataques del mercado y de los condicionamientos que se construyeron para la producción agropecuaria desde el enfoque de la política de apertura económica, bueno, luego del modelo neoliberal agroexportador y agroimportador. Entonces, el Ministerio de Agricultura tiene que atender principalmente esas necesidades de apoyo a la producción de cebada, a la producción de maíz, a la producción de trigo, bueno, y de todo el pancoger como de productos de la canasta familiar como lo conocemos comúnmente.
Senador, ¿cuál sería su mayor satisfacción del deber cumplido de aquí al 2026 cuando finalice la legislatura? Bueno, como senador campesino yo vine con un mandato que me entregaron los campesinos y campesinas para ser candidato en la lista del pacto histórico. Es garantizar que el campesinado como sujeto de derechos sea reconocido en la Constitución y poder desarrollar una política pública para que haya inversión del Estado en ese reconocimiento. En eso vamos avanzando muy bien, se ha logrado posicionar el tema. Hay un compromiso de nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez de la bancada del Pacto Histórico. Esa es la satisfacción más grande que yo me llevo como senador de la República. Y lo hago no con cálculo político, porque no tengo la intención de acumular políticamente votos para continuar en el Senado de la República. Yo he venido planteando en la reforma política que ojalá los senadores, senadoras, representantes a la Cámara, tengamos por ley una sola oportunidad. Si en los 4 años en Senado y en Cámara nosotros podemos desarrollar nuestras iniciativas, no tenemos por qué atornillarnos en el poder. Cuando se atornilla en el poder un senador o un representante a la Cámara, empieza a generar esos clanes políticos, esos poderes que son los que luego secuestran el Estado, se apropian de las instituciones y vuelven los recursos públicos unos recursos para mantenerse en sus curules. Ese es el mensaje que yo le estoy mandando también al pueblo colombiano, al gobierno, porque tenemos que cambiar la forma de hacer política. Bueno, senador, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram también. Bueno, Como Robert Daza sí, Guevara. como Robert Daza, sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, pues y a la orden cuando necesiten algún otro tema, pues ahí estaremos. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.